Buen día, queridos amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Saludos cordiales de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en Good Haven, New York, en Queens, New York, y su pastor Rogelio López. Dios siga bendiciendo sus vidas. Es un placer poder saludarles de esta manera y compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para este día. Recordemos que este es un día muy especial para la iglesia. Por lo general, la mayoría de iglesias es el primer domingo del mes y nosotros en nuestra congregación dedicábamos este día, y siempre lo hemos dedicado, para venir a tomar lo que es la comunión a través de lo que se conoce como la Cena del Señor. Hoy es un día que no lo podremos hacer, puesto que no estamos en la condición apropiada para hacerlo. Pero sí podemos transportarnos, como siempre lo hacemos en esas reuniones, de trasladarnos a lo que es la historia que se nos revela en la Sagrada Escritura. El tema de hoy es historia bíblica, historia sagrada. Así es de que vamos a dedicar ese tiempo para recordar, como dice el Señor Jesucristo, haced esto en memoria de mí, para poder traer el recuento de lo que ha sido el costo de nuestra salvación, el sacrificio de Cristo, y darle el valor de lo que Él hizo por nosotros. Así es de que en medio de esta pandemia producida por el coronavirus, apreciados hermanos y amigos, considero que es bueno enfocarnos un momento en lo que es la historia sagrada, la cual nos hace saber, porque tiene un propósito, de acontecimientos relacionados con Dios y el ser humano. Nos muestra la historia sagrada, el amor de Dios, su provisión, su cuidado para nuestro bien, tanto espiritual, físico como material. Así es de que en esta ocasión quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí donde se encuentran, en casita, con la familia, todos en un momento de reverencia, en un momento de adoración, en un momento de intimidad con nuestro Dios. Y vamos a darle el lugar que su palabra merece en nuestras vidas y a nivel familiar. Así es de que les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Daniel. Vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, versos 25 y 26. Nuevamente repito la cita, Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta ahí lo que nos revela Dios en su palabra con respecto a lo que sería el ministerio de Cristo Jesús y cómo entregaría su vida. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio que nos da siempre que nos acercamos a este libro, de tener información que nos da a conocer el panorama de lo que son tus propósitos, de lo que ha sido el programa que has preparado para que la humanidad encuentre en ti consuelo, encuentre esperanza, encuentre perdón, encuentre vida eterna. Bendícenos en esta hora, Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones y permite que saquemos el mejor provecho de la enseñanza que vierte, la revelación escrita que nos has dejado en nuestras manos a través de este santo libro. Da bendición, Señor, a cada familia, a cada hogar. Rogamos una vez más
Si hubieren enfermos en los hogares de nuestros hermanos, en los hogares de los amigos que nos ven y que nos oyen, que tu mano poderosa de sanidad se extienda hacia ellos, Señor, y liberes de esas enfermedades sus cuerpos y que puedan tener la condición apropiada para ejercer todas sus actividades cotidianas como involucradas en la obra tuya. Guarda pues a tu pueblo en el hueco de tu mano y permítenos tener la ayuda de tu Santo Espíritu para comprender y entender lo que tú nos haces saber, para que nuestra fe esté firme en tus promesas, en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. En cuanto a las necesidades espirituales del ser humano, a la luz del contexto de lo que es la historia sagrada, vemos que Dios se propuso beneficiar, se propuso favorecernos a los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo y traer así una solución que glorifique su nombre. El ministerio que Jesús iba a desarrollar, según nos describe ya aquí el profeta Daniel, el ministerio que Jesús desarrollaría aquí en esta tierra, estaba profetizado y vemos ahora, vemos hacia atrás, vemos hacia lo que es histórico, hacia lo que es el pasado. Ya estaba profetizado en este libro de Daniel, aproximadamente 500 años antes de que esto fuera una realidad. Dios ya estaba anunciando, Dios ya estaba haciendo saber a su pueblo y a todos los que se interesaban en las cosas relacionadas con Dios, de que Jesucristo venía a cumplir una misión. Ese ministerio se iba a desarrollar en esta tierra. Pero ve aquí en el verso 26, usted que me acompañó a leer, veamos lo que dice con respecto a la muerte del Mesías, a la muerte de Jesucristo. Se nos da a conocer su muerte. No se dan detalles, pero sí se anuncia ya de que iba a morir. Ve el verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí estaba ya. Por eso, en estos tiempos en que debemos recordar qué fue lo que pasó, cómo se cumplió lo que Dios determinó, nos sirve mucho para que tengamos un contexto general y un contexto que nos dé esa fortaleza, esa confianza, esa seguridad que Dios quiere que tengamos en Él y en sus promesas y en todo lo que ha declarado a la luz de su voluntad en este santo libro. Así es de que en los evangelios, aquí es donde empiezan ya ciertos detalles. Aquí se nos dio a conocer que iba a morir, pero no se nos dice la manera ni qué iba a pasar. Pero en los evangelios, por eso es interesante que usted, querido hermano, hoy que está en ese tiempo, por así decir, de descanso, porque hasta cierto punto no podemos hacer más que estar dentro de nuestras casas, pero podemos ocupar tiempo, podemos dedicar al interés de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, a profundizar nuestros conocimientos, a conocer mejor el amor de Dios y sus propósitos para los seres humanos. Así es de que en los evangelios se nos dan las descripciones de cómo fue rechazado por su pueblo y llevado a la muerte, porque Él venía precisamente, determinadamente para el pueblo de Israel. Pero Dios sabía que Israel iba a rechazar, porque Dios sabe todo antes de que sucedan las cosas. Así es de que su propio pueblo, los judíos, lo rechazaron. Vea usted allá en Lucas, vamos a abrir nuestras Biblias un momentito. Vaya a Lucas capítulo 19 y vamos al verso número 14. Y ahí tenemos unas descripciones. Por eso le dije, Daniel no da detalles, pero aquí los vamos encontrando en el Nuevo Testamento. En Lucas 19, 14 se nos dice por medio de la Sagrada Escritura: pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Ve el rechazo. Así empezó a fomentarse el rechazo para Jesús, con estas palabras:
Y aquí mismo en Lucas, en el capítulo 13, vamos a ir un momentito ahí al capítulo 13 de Lucas. Acompáñeme, mi hermano, estamos en un tiempo de consideración de las cosas que nos interesan en la vida espiritual. Y tome su tiempo, está en casa, no hay prisa. Y abra su Biblia en Lucas 13, versos 34 al 35. Y vea lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a cómo se iba a ir dando lo que iba a ir llevando a Cristo a lo que había profetizado Daniel, a morir en la cruz. Dice los versos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, vea, oiga las palabras que Jesús expresó, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Era rechazado por su propio pueblo. Y si vamos a Mateo, vamos un momentito ahí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, va a darse cuenta usted, y nos damos cuenta todos los que tenemos interés en estos asuntos relacionados con el ministerio de Jesús, y que es tiempo de considerarlos. En Mateo capítulo 27, los versos 24 al 25, vea lo que nos dice la palabra del Señor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, oiga esto es lo que respondió el pueblo de Israel en ese instante, en ese momento. Dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo lo que ellos pidieron. Y eso Dios lo tomó muy en cuenta. Llegamos a la conclusión, pues, a la luz de la palabra del Señor, de que Jesús fue rechazado por la nación judía. Esa misma nación que pidió matar a Jesús siguió persiguiendo a la iglesia. Y cuando vamos al libro de los Hechos, allá en el capítulo 7, también nos damos cuenta. La Biblia nos revela lo que hizo esta nación. Mató también a Esteban, el primer mártir cristiano, el primer mártir discípulo de Jesús. Eso está en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ahí puede irlo a buscar usted después. Así es de que la profecía de Daniel sobre Jerusalén tiene dos aplicaciones, o tiene dos, ¿cómo le dijéramos? Dos cumplimientos. Cuando uno analiza esto y ve todo lo que ha sucedido dentro de lo que era el programa de Dios, se da cuenta que hay dos cumplimientos. Él había dicho que la ciudad de Jerusalén iba a ser desolada. Y nuevamente repito, esta profecía tiene en esta parte dos cumplimientos. Uno se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano sitió Israel, la tomó, la destruyó completamente. Y por eso quedó ahí solo el muro de los lamentos, que es donde ahora hacen sus oraciones los judíos. Hay evidencias. La Biblia nos da evidencias, no solamente nos cuenta las historias, sino que hay evidencias de lo que realmente ha pasado, porque Dios es fiel. Y nada de lo que Dios ha determinado hacer se deja de cumplir. Así es de que se cumplió este primer evento de esta profecía. Y en el año 70, recuerdes que el general Tito, uno de los líderes del ejército romano, invade Jerusalén y la toma, la quema y destruye todo. Así es de que se cumplió esa profecía. Y está por suceder lo que también vendrá en el tiempo de la gran tribulación. Así es de que tiene dos aplicaciones, dos eventos, uno que ya se cumplió y otro que está por cumplirse. Vemos pues que también en el ministerio de Jesús, que se nos revela aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se nos dan ya detalles de lo que era ese ministerio que había profetizado Daniel, el profeta Daniel, que tenía que desarrollarse a través de Jesucristo.
a través del Mesías. Y el ministerio de Jesús tuvo un periodo de 3 años aproximadamente. Su ministerio fue de 3 años, más o menos 3 años y medio, los cuales se han estructurado de la siguiente manera. La mayoría de los que se dedican a este escudriñamiento de todos los acontecimientos y de todas las cosas minuciosas de la Biblia, llegan a la determinación que el primer año fue un año que se conoce como el año de inauguración. Luego el segundo año de ministerio de Jesús se ha denominado el año de la popularidad. Y el tercer año fue el año de oposición. De esa manera está clasificado o está estructurado el ministerio de Jesús. Debemos recordar algo muy importante en cuanto al término, o sea, al final, por así decir, del ministerio de Jesús y su entrada a Jerusalén. Todos los acontecimientos van bien marcados, van bien especificados, y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos todos esos detalles. Así es que el profeta Zacarías, vea usted esto también, el profeta Zacarías, también él había declarado que el Mesías, cuando entrara a Jerusalén, era una identificación que se estaba dando a través de la Sagrada Escritura, porque Dios siempre quiere que el hombre conozca sus propósitos y le da los detalles para que no se equivoque y para que confíe en Dios. Y estas personas de aquel tiempo, y especialmente el pueblo de Israel, tenía conocimiento escritural, como ahora los cristianos tenemos que tener conocimiento escritural. Por eso estamos tratando de que en nuestras casas le dediquemos tiempo a lo que es importante y lo que es de beneficio para nosotros, conocer los propósitos de Dios. Y ahora tenemos tiempo suficiente para dedicar tiempo. Así es de que decía pues que debemos recordar algo muy importante en cuanto al término del ministerio de Jesús que se da a través del contexto bíblico. El profeta Zacarías había declarado que el Mesías iba a entrar a Jerusalén cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9. Y si vamos ahora al Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 21, versos 4 y 5, vamos a ver la evidencia de este cumplimiento, la evidencia del cumplimiento de esta profecía. Vea lo que dice el capítulo 21, versos 4 y 5. Todo esto aconteció, dice el escritor Mateo en su evangelio, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa era la declaratoria y esa es la confirmación que nos da Mateo con respecto a lo que se había profetizado por parte de Dios a través del profeta Zacarías acerca de la manera en que iba a entrar el Mesías a Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel, si hubiera tenido el conocimiento apropiado de las Escrituras, hubiera dado por sentado que él era su Mesías, que era su rey. Pero no todos estaban en el contexto de la Sagrada Escritura antiguo testamentaria. Y sí, la Biblia nos describe, pues, como lo dice Mateo. Jesús se sentó sobre el asno o pollino, el cual nadie había montado jamás. Nadie había montado antes ese animal. Sus discípulos y seguidores tendían mantos sobre el camino y otros tendían ramas como señal de gozo. Había euforia, había alegría. La gente gritaba: Hosana, Hosana, el bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús entró a Jerusalén abiertamente como el Mesías, como el Hijo de Dios. Recordemos pues que los judíos también en ese tiempo, hay otra cosa muy importante cuando uno va analizando todas estas cosas, mis hermanos. Acuérdense que en ese tiempo los judíos también estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Y al ver la euforia, la alegría, el gozo de los discípulos de Jesús y de sus seguidores, aquella gritería, aquella voz que se oía fuertemente cuando decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los líderes religiosos de aquel tiempo reaccionaron y fueron a hablar con Jesús.
y le piden a Jesús, le piden ellos en su reacción, que reprenda a sus discípulos. Pero veamos la respuesta que Jesús les dio cuando le dijeron que reprendiera a sus discípulos por la manera en que estaban celebrando, por el gozo que tenían, por la alegría, por la celebración que había de que había llegado su rey, que había llegado su Mesías. Y vea lo que en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, ahí tenemos también información, por eso le decía de los pormenores, de lo que aconteció, de lo que sucedió, de cómo se dieron las cosas, están en los Evangelios. Y ahí vemos entonces en el capítulo 19, verso 40 al 44, vea lo que dice la Sagrada Escritura a este respecto. Dice el verso 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, oiga lo que Jesús dijo. Jesús les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, cuando Jesús iba cabalgando y llegó cerca de la ciudad, al ver Jerusalén, lloró sobre ella, dice la Sagrada Escritura. Y oiga lo que expresó Jesús en el momento de su llanto, en el momento del derramamiento de sus lágrimas. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te echarán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Y eso es lo que le decía hace un momento, que se cumplió como parte de la profecía de Daniel, que la ciudad iba a ser asolada. Y Jesús también lo hace saber. Jesús también lo pronosticó y sucedió 70 años después. O sucedió en el año 70, mejor dicho. Así es de que en esta semana Jesús confrontó a los líderes judíos con la higuera cuando Jesús entra a Jerusalén después de haberse lamentado de lo que iba a pasar en el futuro. Y en esa semana, si usted nota, solamente le pongo para que usted medite un momentito. ¿Qué día entró Jesús a Jerusalén montado sobre ese pollino? ¿Y qué día Jesús resucitó? Piénselo. Dios determinó todo, porque todo está determinado por Dios antes de que suceda. Tome en cuenta eso. Así es de que cuando entra Jesús a Jerusalén, y en esa semana que estaba llegando, porque se alojaba en Betania, posiblemente donde Lázaro, María y Marta, posiblemente, y llegaba a Jerusalén haciendo su ministerio. Pero hubo un día que llegó Jesús y encontró una higuera sin fruto. Y él hizo una comparación que no le gustó mucho a los líderes religiosos. Esa higuera sirvió para hacer la comparación de Israel como una nación sin fruto espiritual. Después Jesús también fue al templo. Y el templo en ese tiempo, el templo era algo muy especial, era un lugar sagrado para los que realmente buscan la comunión con el Señor. Y Jesús llegó al templo y lo encuentra como un centro comercial. Y ahí Jesús tomó acción. Y eso también hizo una comparación. Y él dijo que el templo era casa de oración, no un lugar de comercio. La función del templo es espiritual, está diciendo Jesús en esas palabras. Es un lugar para adoración y para oración. Ahora, pensemos un momentito ahí en nuestras casas, con nuestras familias, sobre esto que Jesús está diciendo en este pasaje bíblico.
sobre esta reacción de Jesús al entrar a Jerusalén y ver esa clase de templo como estaba siendo usado. Pero pensemos un momentito también con respecto a la higuera. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y Jesús también espera que tú y yo produzcamos fruto. Dios está esperando que en ti se produzca fruto. Dios está esperando que en mí se produzca fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Él espera que se produzca en cada uno de nosotros, queridos hermanos, el fruto del Espíritu. Y búscate ahí la carta a los Gálatas y tendrás el conocimiento. Dios te va a indicar y te va a ayudar a que ese fruto se produzca. También, conforme el templo, también podemos aplicarnos algo. Nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Dios lo ha designado así. Ahora, ¿cuál es la función de nuestro templo, de nuestro cuerpo? Podemos ver que Dios está esperando un fruto que se produzca en nuestro ser. Se produce en tu corazón, querido hermano, querida hermana. Se produce en mi corazón una adoración a Dios en espíritu y en verdad. Porque el templo es para eso, para adoración y oración. Una adoración en espíritu y en verdad. Y oraciones en el fervor del Espíritu. Dios espera eso de nosotros. Así es de que, mis hermanos, el que Jesús haya hecho esto, de confrontarlos o de compararlos con la higuera sin fruto, y de ver que el templo se había comercializado en lugar de ser un lugar de adoración y de oración, esto hizo que los líderes religiosos reaccionaran con furia. Porque, hermanos, cuando usted es confrontado con la Biblia, muchas veces uno se molesta. Y esa es la reacción humana. Y esto la tuvieron cuando Jesús fue franco y sincero con ellos. Y ve la reacción, dice que buscaban matar a Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos. Vamos un momentito a Marcos, capítulo número 11 y verso 18. Y dice así la Sagrada Escritura: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Querían matarlo. Los que se consideraban espirituales, en una condición apropiada según ellos, delante de Dios, vea el fruto que estaba produciendo su corazón. Estaban manifestando odio, rencor, y eso los llevó a tener la inclinación de querer matar a Jesús. Entonces, mis hermanos, al leer los evangelios nos damos cuenta, analizando esta entrada y todo lo que estaba revelado en la Sagrada Escritura, que Jesús escogió el tiempo cuando todo Israel estaría congregado ahí en Jerusalén, porque estaban celebrando, como le dije hace un momento, la fiesta de la Pascua. Y Jerusalén era el lugar donde se aglutinaba todo Jerusalén para esa celebración. Era un lugar en que la multitud lo vería, lo podían apreciar. También podemos decir que era una forma por la cual Jesús mostraría que su misión era inconfundible, puesto que estaba revelado en las Escrituras de qué manera iba a entrar, de qué manera iba a llegar a Jerusalén. Las multitudes, recuerdes, estaban entusiasmadas y alabaron a Dios y alababan a Jesús por darle, a Dios lo alababan también por darles un rey que restauraría la nación y la liberaría de Roma, porque estaban bajo el imperio romano. Y en ese sentido tenían un concepto errado, tenían un concepto erróneo de Jesús. Y al mismo tiempo estaban demostrando con esas reacciones que eran sordos a la palabra de los profetas
y que eran ciegos a la verdadera misión de Jesús, puesto que su enfoque estaba en lo político, no en lo espiritual. Y ellos se dieron cuenta, fueron evidenciando que Jesús no cumpliría con sus esperanzas, más que todo políticas, como dije hace un momento. Y entonces también ellos se volvieron en contra de Jesús. Esas multitudes. Es que mucha gente busca a Dios por intereses personales, por intereses que no son los que realmente deben motivarle. Por eso la Biblia nos enseña que debemos tener bien claras nuestras motivaciones cuando estamos haciendo las cosas que son a nivel espiritual, cuando son a nivel de la obra del Señor. Podemos equivocarnos como estas personas se habían equivocado, enfocándose de otra manera en cuanto a lo que Cristo estaba haciendo. Pero cuando llegaron a evidenciar que Él no estaba en ese enfoque que ellos tenían, se apartaron y se volvieron en contra de Jesús. Entonces, ¿qué vemos a la luz de la narración bíblica? Vemos que los judíos en ese tiempo espiritualmente estaban ciegos. Había una ceguera espiritual y había una ignorancia de sus propias escrituras. Por eso, mis hermanos, Israel es como dijéramos, un medio a través del cual podemos vernos, porque nos sirve. Es una referencia que nos ayuda a nosotros. Quizás nosotros también estamos equivocados. Por eso es bueno venir a la Escritura y darnos cuenta. Y estos son tiempos de reflexión, de meditación. Tiempos adecuados. Dios ha permitido esto, mis hermanos, para que su pueblo también se profundice más en el conocimiento bíblico. Y tengamos nuevos propósitos. Nuestras vidas van a cambiar con todo esto que está pasando en el mundo. Si buscamos de Dios también. No perdamos el tiempo. No estemos solo en distracciones. Dedíquese a leer su palabra. Dedíquese a buscar de Dios. Es el tiempo que Dios nos está dando. Gocémonos en la presencia del Señor. Comprendamos mejor todo lo que tenemos conocimiento. Adquiramos un mejor conocimiento. Ampliemos nuestro conocimiento. Dios nos quiere bendecir. Para nosotros es una bendición en parte. Saquémosle lo positivo a todo esto, mis hermanos, y aprovechémoslo para la gloria del Señor y para bien nuestro. Así es de que decía pues que los judíos se equivocaron en ese sentido y estaban ciegos espiritualmente y también ignoraban sus propias escrituras. Los líderes religiosos rechazaron de esta manera a su rey. Rechazaron, por así decir, la oferta de salvación de Dios en Jesucristo. Ellos la rechazaron. Pero vemos también algo positivo. Dios no le dio la espalda a los judíos que le obedecieron. Y Dios actualmente continúa, mis hermanos, ofreciendo salvación a toda persona, sea judía, sea gentil. Dios le ofrece la salvación en Cristo Jesús. Y lo hace porque ama a todas las personas. Dios ama a todas las personas. Recordemos lo que decía el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y lo podemos comprobar a la luz de la enseñanza bíblica. Por eso es bueno entrar en lo que nos narra la historia sagrada, en lo que nos narra la historia bíblica, y así poder tener una mejor comprensión de ese amor de Dios para todo ser humano. Así es de que, mis hermanos y hermanas, enfoquémonos pues en la historia sagrada. Nos permite la historia sagrada considerar que en este tiempo también Dios está interesado por nuestro bienestar espiritual. Está interesado por el bienestar espiritual de todos los seres humanos. Y también aquí podemos llegar a comprender que el ministerio de Cristo fue, es y ha sido siempre el ministerio de la reconciliación entre el hombre y Dios.
Se recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, lo que nos dice allá el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y el verso número 10. Las palabras de Jesús fueron estas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso decía hace un momento, el ministerio de Jesús fue, es y ha sido siempre de la reconciliación entre el hombre y Dios, y entre Dios y el hombre. Y aquí tenemos sus palabras: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos un momentito más para adentrarnos en este propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos allá a 2 Corintios y vea lo que el apóstol Pablo también nos revela a este respecto en cuanto a la reconciliación entre Dios y los hombres. Y dice él allá en el capítulo 5 de 2 Corintios, versos 18 y 19. Capítulo 5, versos 18 y 19, 2 Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo, somos ahora los encargados de llevar a cabo este ministerio de la reconciliación. A nosotros nos ha seleccionado Dios para tener el privilegio de hablarle a las personas y hacerles saber que Dios les ama y que Dios quiere que vengan a la comunión con Él. Así es de que, querido amigo que me escuchas en esta hora y que me miras ahí a través de este medio, te invito para que reconcilies con Dios. Dios quiere que reconcilies con Él y te busca a través de Cristo y te está buscando a través de mí en esta ocasión. Porque si estás oyendo, si estás mirando, Dios tiene un propósito para ti y es el de que entres a la reconciliación. Y toma en cuenta lo que te he explicado ahora así brevemente, si has puesto atención. Jesús entró a Jerusalén y vimos, y se nos narra bíblicamente, que fue rechazado. Cristo fue rechazado. Ahora bien, en este momento que yo te invito a que reconcilies con Dios, Jesús quiere entrar a tu corazón. Y espero no lo rechaces, como lo hicieron allá en Jerusalén. Y Jesús te dice lo siguiente, y quiero leerte aquí, en Apocalipsis 3:20, por si lo quieres considerar después detenidamente. Jesús ha venido a tu corazón a través de este medio y a través de mi persona. Y Jesús te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús en este momento ha llegado a tocar la puerta de tu corazón. Tú tienes la decisión en tus manos. Yo te invito a que abras tu corazón, abre la puerta de tu corazón y permite que Jesús entre. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere reconciliarte con Dios. Dale la oportunidad. La decisión no es solamente tuya. Tú tomas decisiones y toma en cuenta que toda tu vida está basada en decisiones. Analiza tus decisiones y habrán decisiones que te han dado buenos resultados y habrán decisiones que te han traído fracasos porque fueron malas. Pero Dios quiere que tome la mejor decisión y es tener a Cristo en tu corazón. Y tú tomas la decisión, porque la Biblia también dice que se tiene que tomar la decisión. Y tú tienes que tomar esa decisión. Yo te invito
te exhorto, te animo a que lo hagas. Recibe a Cristo en tu corazón. En Juan 1:12, si lo quieres meditar después, la Biblia es clara cuando dice: mas a todos los que le recibieron, porque Él tocó su puerta de su corazón y abrieron su corazón para que Cristo entrara, lo recibieron y ahora vive con las personas, como vive conmigo, como vive con todos los hermanos en la fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo quiere darte ese privilegio. Déjalo entrar. Tú toma la decisión. Y es lo que tienes que hacer. Hazlo por fe. Da ese paso de fe y que Cristo reine en tu corazón. Ahora a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta mañana te digo, adentrémonos en la historia sagrada. Eso nos permite a todos los cristianos valorar y apreciar el amor de Dios por nosotros. Esto te va a ayudar, me ayuda a mí a valorar y apreciar el amor de Dios por mí, el amor por todos los seres humanos, a los que le hemos dado la oportunidad de estar formando parte de nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Sigamos leyendo nuestras Sagradas Escrituras, sigamos leyendo la Biblia. Tú tienes ejemplares de la Biblia ahí en tu casa. Síguela leyendo. Es mi exhortación para que tú leas tu palabra y la palabra de Dios, tu Biblia. Y conoce mejor a tu Señor, conoce mejor a tu Salvador, conoce mejor lo que hizo y sufrió por ti. Aprecia las profecías bíblicas, querido hermano, querida hermana. Y no solamente aprecia las profecías bíblicas, sino que también aprecia la fidelidad de Dios al cumplirlas. Dios es fiel. Y vimos hoy cómo estaba profetizado que Jesús iba a morir en Jerusalén. El profeta Daniel habló de eso. Vimos también cómo el profeta Zacarías nos dice los pormenores de lo que iba a acontecer para identificar el pueblo de Israel. Podía identificar, sin lugar a dudas, que Él era el Mesías, del que se había hablado anteriormente, por muchos años. Por eso te digo, mis hermanos, les digo a todos ustedes, aprecien las profecías bíblicas, aprecien la fidelidad de Dios, porque es un Dios fiel y las cumple. Dios te bendiga, querido hermano. Hay esperanza en nuestro Dios. Hay esperanza en ese Dios todopoderoso, porque todo está bajo su control. Sigamos confiando en Dios. Buena tarde, Dios les bendiga.